La tarde transcurría con una aparente normalidad en el hogar, hasta que, en un rincón discreto de la casa, el sobrino se encontró sin querer con algo que cambiaría la atmósfera del día. Mientras caminaba por el pasillo, sus pasos lo llevaron cerca de la sala, donde se escuchaba una conversación en voz baja y llena de tensión. El sobrino, cauteloso y curioso, se detuvo frente a la puerta entreabierta y, sin querer, captó fragmentos de palabras que no estaban destinadas a sus oídos. La conversación, sostenida entre dos figuras cuya identidad se desvelaba a medida que se oían murmullos y tonos confusos, parecía cargada de secretos y de decisiones difíciles. Las palabras, pronunciadas con una urgencia silenciosa, sugerían discusiones sobre temas delicados, promesas incumplidas, errores del pasado y un futuro incierto. Cada frase resonaba en la mente del joven, quien, a pesar de su corta edad, sintió el peso de aquello que no debía haber escuchado. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, el sobrino se retiró en silencio, dejando que el eco de la conversación se mezclara con la inquietud que ahora lo invadía. El ambiente en la casa cambió de inmediato, lo que antes era un espacio cotidiano se transformó en un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad. Aquellas palabras no solo revelaban secretos largamente ocultos, sino que también abrían una brecha entre lo conocido y lo inexplorado, marcando el inicio de un proceso que, sin duda, alteraría la dinámica familiar. La revelación involuntaria se instaló en su memoria como un recordatorio de que a veces, el destino dispone encuentros inesperados con verdades que, aunque dolorosas, abren la puerta a nuevas realidades. Así comenzó el día en que el sobrino, sin quererlo, se convirtió en testigo de un eco incontrolable que prometía transformar, de manera irrevocable, la relación entre quienes lo rodeaban. El sobrino, aún impactado por el eco de aquellas palabras prohibidas, se encerró en un estado de inquietud. Durante horas, la conversación que había escuchado se reproducía en su mente, cada fragmento revelaba dudas y secretos que nunca debieron haber cruzado su camino. Mientras el día avanzaba, el silencio a su alrededor adquiría un nuevo significado, era el preludio de lo que estaba a punto de cambiar la percepción que tenía de su familia. El joven se refugió en su habitación, intentando recomponer sus pensamientos entre la confusión y el temor. Las imágenes de los rostros en la sala y el murmullo de la conversación aún resonaban en su interior. Sin embargo, la necesidad de comprender la magnitud de lo que había oído lo impulsó a actuar. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta principal del salón, donde la voz de uno de los adultos aún se percibía en un susurro distante, como si el ambiente mismo tratara de proteger aquellos secretos. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. En esa penumbra cargada de incertidumbre, el sobrino se sintió dividido entre el impulso de preguntar y el miedo a descubrir verdades que pudieran alterar por completo el mundo que conocía. El silencio que lo envolvía era abrumador, cargado de la promesa de respuestas dolorosas, pero también de la esperanza de que la verdad, por muy cruda que fuera, pudiera dar paso a una reconciliación. La tensión se palpaba en cada rincón de la casa, y él se dio cuenta de que, a partir de ese instante, su vida estaba a punto de verse ineludiblemente transformada por aquello que no debía haber escuchado. Mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, el sobrino, con el corazón acelerado, se preparó para enfrentar lo inevitable. Aunque el silencio lo asfixiaba, también era la antesala de la confrontación que, tarde o temprano, lo obligaría a preguntar, a buscar respuestas en los rostros de aquellos que, sin saberlo, habían desvelado secretos que jamás debieron ser oídos por sus oídos. Así, en ese instante suspendido entre el miedo y la curiosidad, se marcaba el inicio de un camino en el que la verdad, con todas sus aristas, estaba a punto de salir a la luz. A medida que el crepúsculo se asentaba, el sobrino se debatía en su interior. Las palabras prohibidas que había escuchado seguían resonando en su mente, y la incertidumbre lo impulsaba a buscar respuestas. Aunque el miedo y la curiosidad luchaban en su interior, finalmente decidió que no podía quedarse en silencio ante lo que había oído. Esa decisión lo empujó a dar el primer paso para indagar en el origen de aquella conversación, pese a la aprensión que lo invadía. Con cautela, se dirigió hacia el salón, donde percibía que aún se susurraban fragmentos de aquella charla. Caminó despacio, tratando de no llamar la atención, mientras sus pensamientos se entrelazaban en una maraña de preguntas. ¿Quiénes habían participado en aquella conversación? ¿Qué secretos tan dolorosos se estaban discutiendo?
Cada duda se hacía más intensa, y la decisión de confrontar a alguno de los adultos se iba gestando en su mente. Al llegar al umbral de la sala, el sobrino se detuvo y observó en silencio a los miembros de la familia que conversaban entre sí. No quería interrumpir, pero la necesidad de aclarar lo que había oído se volvió ineludible. Con voz temblorosa, llamó discretamente a uno de los adultos, esperando que la respuesta arrojara luz sobre aquello que había perturbado sus oídos. La reacción fue inmediata, y en unos momentos, la atmósfera tensa del lugar se vio interrumpida por la pregunta sincera del joven. La conversación que siguió fue breve, llena de pausas y respuestas cuidadosas. El adulto, visiblemente sorprendido por la pregunta, trató de enmascarar la información con evasivas, pero la insistencia y la mirada decidida del sobrino obligaron a una explicación. Sin entrar en detalles que pudieran herir a otros, se le ofreció al joven una versión resumida de los acontecimientos, dejando entrever que la conversación había girado en torno a decisiones difíciles del pasado y a secretos que, por ahora, se mantenían en la penumbra. Con la respuesta en mente, el sobrino se retiró lentamente, sintiendo que la verdad aún no estaba completamente al descubierto. Aunque el silencio del salón retomó su curso habitual, en el corazón del joven se había encendido la determinación de continuar la búsqueda de respuestas. La inquietud persistente lo impulsaba a indagar más a fondo, sabiendo que cada fragmento de información podría ser la clave para entender el complejo entramado de secretos que, sin querer, había irrumpido en su vida. Así, en esa noche cargada de incertidumbre, se marcó el comienzo de un camino de confrontación y descubrimiento que cambiaría su visión sobre la familia y la verdad. Cuando la conversación se intensificó en el salón, el ambiente se impregnó de una tensión que parecía detener el tiempo. El adulto, con la mirada serena pero cargada de pesar, comenzó a revelar fragmentos de una historia que había sido cuidadosamente oculta durante años. Con voz baja y entrecortada, explicó que aquella conversación, cuya naturaleza había sido diseñada para mantener ciertos asuntos en el silencio, se había originado en un momento de crisis y desesperación, cuando decisiones difíciles y errores del pasado amenazaban con desmoronar la estabilidad familiar. El sobrino, aún con el corazón acelerado por el infortunado descubrimiento, escuchaba cada palabra con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Cada revelación abría una ventana a un pasado lleno de conflictos, traiciones y, a la vez, de silencios cargados de culpa y remordimiento. El adulto confesó que, en aquel instante, se había debatido entre proteger a la familia y enfrentar la verdad, optando por callar ciertos detalles que, en su opinión, habrían causado más dolor. Sin embargo, la filtración accidental de esas palabras había roto la barrera protectora, dejando al descubierto una realidad que, por años, había permanecido oculta tras muros de secretismo. En medio de esa revelación, el sobrino sintió cómo se transformaban en él emociones encontradas, la decepción de descubrir secretos que pensaba eran inaccesibles, la empatía hacia un adulto marcado por sus propios errores, y la urgencia de comprender la complejidad de una situación que iba más allá de lo que había imaginado. Las palabras del adulto, salpicadas de silencios y pausas que parecían hablar por sí solas, le mostraron que la historia familiar estaba tejida de momentos dolorosos, decisiones equivocadas y la lucha constante por enmendar un pasado que nunca pudo ser olvidado. Mientras el relato se desplegaba, el sobrino se dio cuenta de que aquella revelación no solo lo enfrentaba a la cruda realidad de su familia, sino que también le ofrecía una oportunidad para replantearse su propia percepción de aquellos a quienes había admirado sin cuestionar. Comprendió que, detrás de la figura inmaculada que había conocido, se ocultaba un ser humano vulnerable, plagado de aciertos y errores, de amores intensos y de heridas que aún tardaban en cicatrizar. En ese preciso instante, la habitación se convirtió en el escenario de un cambio profundo. La verdad, por dolorosa que fuese, comenzaba a abrir paso a una posibilidad de sanación. El relato del adulto, aunque insuficiente para desvelar cada detalle, dejó en el sobrino la convicción de que conocer y aceptar la complejidad del pasado era el primer paso para transformar el presente. Con el eco de aquellas palabras resonando en su mente, el joven sintió la imperiosa necesidad de seguir buscando respuestas, consciente de que el camino hacia la reconciliación y el entendimiento familiar apenas comenzaba. Después de la revelación inesperada en el salón, el sobrino quedó sumido en una confusión que lo impulsó a buscar más allá de lo evidente. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, se pasó horas recorriendo mentalmente cada palabra que había escuchado,
cada pausa y cada susurro que ahora parecían tener un peso inmenso. La incertidumbre lo envolvía y, a pesar del temor a descubrir verdades aún más dolorosas, decidió que no podía quedarse en el anonimato de sus dudas. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose en el horizonte, el joven se levantó con una determinación silenciosa. Sin anunciar su salida, se dirigió discretamente a la biblioteca de la casa, un rincón poco transitado donde se guardaban documentos y recuerdos familiares. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, comenzó a buscar pistas que le permitieran reconstruir el contexto de aquella conversación prohibida. Las páginas amarillentas de antiguos diarios y cartas parecían susurrar historias del pasado, y el sobrino se sumergía en cada línea con la esperanza de encontrar respuestas que dieran sentido a lo que había oído. Mientras hojeaba uno de esos volúmenes, la mente del joven se llenaba de interrogantes: ¿qué decisiones difíciles se estaban discutiendo? ¿Qué secretos habían provocado aquel tono de voz tan lleno de pesar y resignación? Cada respuesta parcial que encontraba en los escritos antiguos lo conducía a nuevas preguntas, y poco a poco, su búsqueda se transformó en una investigación silenciosa que lo impulsaba a indagar en la historia familiar. La soledad de la biblioteca se mezclaba con la intensidad de sus pensamientos, y el eco de la conversación seguía resonando en su interior, alimentando su determinación. No pasó mucho tiempo antes de que el sobrino decidiera hablar en privado con otro miembro de la familia, alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva diferente. Con cautela y respeto, se acercó a una tía, a quien siempre había considerado cercana y sabia. En una conversación discreta, formuló sus preguntas, dejando entrever que había captado fragmentos de una charla que, por el tono y el contenido, no eran comunes. La tía, con un semblante de tristeza y comprensión, le explicó que ciertos asuntos del pasado habían sido dolorosamente complejos, y que a veces las conversaciones se cargaban de secretos difíciles de digerir. Sin embargo, se negó a revelar más detalles, advirtiéndole que algunas verdades podían herir más de lo que liberaban. Esa respuesta, ambigua y llena de matices, no calmó la inquietud del joven, sino que la avivó. Decidido a no dejarse arrastrar únicamente por conjeturas, el sobrino comprendió que su búsqueda de respuestas debía continuar, pero ahora con mayor cautela. Se planteó la idea de esperar el momento adecuado para confrontar nuevamente a quienes habían participado en aquella conversación, sabiendo que la verdad completa aún se encontraba oculta tras capas de dolor y remordimiento. Así, con el corazón dividido entre el deseo de entender y el temor a enfrentar una realidad más dura, el sobrino se embarcó en un camino de silenciosa investigación. Cada paso, cada palabra leída en los documentos del pasado, era un ladrillo que intentaba reconstruir la compleja historia familiar. La búsqueda de respuestas se convirtió en su refugio, un proceso íntimo en el que la curiosidad y la necesidad de sanación se entrelazaban en la esperanza de que, algún día, la verdad, por cruda que fuera, pudiera liberarlo y acercarlo a la familia que tanto amaba. La tensión que se había acumulado desde que el sobrino escuchó la conversación prohibida llegó a su punto álgido aquella tarde. Con el corazón latiendo aceleradamente y la mente llena de preguntas sin respuesta, el joven decidió que ya era momento de confrontar a quienes habían compartido esos secretos. Sin esperar a que el ambiente se enfriara, cruzó el umbral de la sala, donde aún se percibían ecos de voces cargadas de urgencia y pesar. Al ingresar, el sobrino se dirigió directamente hacia el adulto que había participado en aquella conversación, sin rodeos y con la voz llena de determinación. ¿Por qué hablabas de eso en mi presencia? El silencio que siguió fue casi palpable, las miradas se entrelazaron en un instante de incomodidad y desconcierto. Los adultos, sorprendidos por la confrontación, se miraron entre sí antes de que uno de ellos intentara, con voz temblorosa, explicar que la charla había sido privada y que no se había previsto que sus palabras llegaran a oídos del joven. Pero la explicación resultó insuficiente para saciar la sed de verdad del sobrino. Con lágrimas contenidas y una mezcla de rabia y tristeza en el rostro, el joven exigió una respuesta más honesta. La conversación escaló rápidamente, y en medio de un intercambio tenso, se hizo evidente que aquello no se trataba simplemente de una conversación desafortunada, sino de un cúmulo de secretos y omisiones que habían marcado a la familia durante años. Mientras uno de los adultos se esforzaba por justificar el silencio impuesto en torno a ciertos hechos, otro intervino para disculparse, reconociendo que, aunque la intención no fue herir, la filtración de la conversación había causado un daño inesperado.
El enfrentamiento se prolongó en un torbellino de palabras duras y silencios cargados de resentimiento. Cada frase revelaba la herida abierta por la falta de transparencia, y el sobrino, con voz firme, insistía en que la verdad debía ser compartida, por dolorosa que resultara. La tensión se hizo tan intensa que la atmósfera en la sala parecía detener el tiempo, permitiendo que cada palabra se asentara en los corazones de los presentes. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de debate, el adulto encargado de la conversación bajó la cabeza y, con voz sincera, se disculpó. Reconoció que ciertos aspectos del pasado habían sido protegidos con recelo y que, en esa ocasión, la barrera se había roto de manera inesperada. El sobrino, aún con el rostro enrojecido por las lágrimas, asintió lentamente, sabiendo que la disculpa era el primer paso hacia la sanación, aunque el dolor no se disipara de inmediato. En ese momento, la sala se llenó de un silencio agridulce. La verdad, a pesar de su crudeza, se había impuesto con fuerza, dejando claro que el camino hacia la reconciliación debía comenzar con la apertura y la honestidad. Aunque el enfrentamiento no resolvió todas las incógnitas, marcó el inicio de un proceso de transformación en la familia, donde cada miembro se vería obligado a mirar de frente los secretos que durante tanto tiempo se habían mantenido en la sombra. Tras el acalorado intercambio, la atmósfera en la sala se tornó densa, cargada de una mezcla de alivio y pesar. El enfrentamiento, que había dejado al descubierto secretos largamente velados, marcó un antes y un después en la dinámica familiar. Los adultos, aún abatidos por la intensidad de las revelaciones, se retiraron en silencio para procesar lo ocurrido, mientras el sobrino, con el rostro aún salpicado por las lágrimas, se sentía a la vez aliviado por haber exigido la verdad y perturbado por las consecuencias de haber forzado la salida de secretos que nadie había querido compartir. La casa, que durante años había sido el escenario de conversaciones cuidadosas y silencios cómplices, se llenó de murmullos y miradas evasivas. Algunos miembros de la familia se congregaron en pequeños grupos, intercambiando comentarios en voz baja sobre el impacto de lo sucedido. El adulto que había liderado la conversación, ahora visiblemente afectado por la confrontación, se retiró a su habitación en un gesto de reflexión, mientras otros intentaban mediar entre el dolor y la necesidad de restablecer el orden. El sobrino, por su parte, se encontró en medio de un torbellino de emociones. Sentía que, al desafiar el silencio impuesto, había abierto una puerta que ya no se podría cerrar, y que la verdad, por dolorosa que fuera, debía quedar al descubierto para poder sanar las heridas de años de secretos y evasivas. Con una madurez inesperada, decidió buscar el apoyo de un familiar cercano, quien lo consoló y le recordó que el camino hacia la reconciliación comenzaba precisamente cuando la verdad se compartía, sin importar cuán difícil resultara. A lo largo de la tarde, la casa se sumió en un silencio que era tanto un lamento como una promesa de cambio. Las tensiones acumuladas empezaron a disiparse lentamente, dejando entrever la posibilidad de un proceso de sanación colectiva. Aunque la herida estaba fresca, cada miembro de la familia parecía reconocer que el enfrentamiento había sido el primer paso para derribar los muros de la desconfianza y la desunión. En ese ambiente cargado de consecuencias, el sobrino salió de la sala con la firme convicción de que, a pesar del dolor inicial, la apertura de la verdad podía ser el cimiento de una transformación profunda. La confrontación, lejos de ser un acto de rebeldía sin sentido, se perfilaba como la llave para reconstruir la confianza, permitiendo que cada uno enfrentara sus propios errores y aceptara que, en el silencio de los secretos, la verdad era el único camino hacia el perdón y la unidad familiar. Tras el enfrentamiento que sacudió el salón, la tensión se transformó en un ambiente en el que la verdad empezó a emerger lentamente. Esa misma tarde, el sobrino se reunió en privado con su tía, a quien siempre había considerado confiable. Con voz medida y sin rodeos, le planteó las preguntas que lo atormentaban, buscando aclarar detalles sobre la conversación que había oído. La tía, con gesto serio, asintió y decidió convocar a una reunión familiar para abordar el asunto de manera directa. Poco después, en la sala principal, varios miembros de la familia se reunieron en torno a una mesa. El ambiente era tenso pero determinado, todos sabían que era el momento de hablar sin evasivas. Uno de los adultos, el que había liderado la conversación original, tomó la palabra con voz firme. Relató, de forma clara y sin adornos, los hechos que habían motivado aquella charla y los errores cometidos en el manejo de la información. Cada frase se decía con la intención de dejar las cosas en claro y de enfrentar la verdad de forma directa.
El sobrino, sentado frente a aquel adulto, escuchaba atentamente y formulaba preguntas puntuales. No se permitía ambigüedades ni rodeos. Con cada respuesta, la conversación avanzaba hacia un intercambio de datos y hechos concretos, dejando de lado cualquier comentario sentimental o evasivo. Los demás familiares observaban el intercambio, asintiendo cuando se reconocían errores y prometiendo actuar con mayor franqueza en el futuro. A lo largo de la reunión, se definieron nuevos protocolos para manejar información sensible y se estableció la necesidad de una mayor transparencia en las decisiones familiares. La tía y otros presentes insistieron en que la verdad, aunque dura, debía compartirse para evitar malentendidos futuros. El adulto que había iniciado la conversación reconoció sus fallos y se comprometió a no repetir omisiones que pudieran dañar la confianza. Al finalizar la reunión, el ambiente había cambiado. El sobrino salió de la sala con la sensación de haber obtenido respuestas concretas y la familia quedó con un compromiso colectivo, enfrentar la verdad sin miedo ni reservas. La apertura de la conversación marcó el inicio de un proceso de reconciliación en el que la información, al ser compartida de forma directa, se convirtió en el primer paso para reconstruir la confianza entre todos. Con la apertura de la verdad y las recientes conversaciones familiares, la atmósfera en el hogar comenzó a transformarse gradualmente. La tensión acumulada dio paso a un ambiente en el que cada palabra, cada gesto, se convirtió en un ladrillo para reconstruir la confianza perdida. Aquella noche, tras la reunión en la sala principal, la familia decidió sentarse nuevamente en torno a la mesa para hablar con total honestidad sobre el pasado y los secretos que habían surgido. Durante la cena, el sobrino, con la voz temblorosa pero decidida, expresó el dolor y la confusión que le había dejado la conversación que había escuchado. Con palabras sencillas, preguntó, ¿por qué se ocultaban esos asuntos? No creyeron que la verdad, aunque dura, era necesaria para sanar. Los adultos, conscientes de la magnitud de lo ocurrido, intercambiaron miradas y, finalmente, uno de ellos se adelantó para ofrecer disculpas sinceras. Admitieron que, en un intento por proteger a la familia, habían preferido el silencio, pero que esa decisión había tenido un costo inesperado. La velada se transformó en un diálogo abierto en el que se compartieron recuerdos, errores y aprendizajes. Cada uno aportó su perspectiva. Algunos hablaron de heridas pasadas y de la importancia de la honestidad, mientras otros expresaron la esperanza de que, a través del perdón, se pudiera forjar un futuro más sólido y unido. El ambiente, antes cargado de resentimiento, empezó a suavizarse en el calor de la sinceridad compartida. Conforme la noche avanzaba, el sobrino notó en los rostros de los adultos un cambio sutil, una mezcla de arrepentimiento y compromiso por enmendar lo sucedido. Se sentía, por primera vez, parte de una conversación en la que su voz era escuchada y valorada. La familia acordó establecer nuevos mecanismos para comunicarse de forma abierta y evitar que secretos similares volvieran a separarles. Al despedirse, en la quietud de esa noche, se percibía en el aire el inicio de un proceso de perdón. Aunque el dolor aún persistía, cada miembro de la familia se comprometía a avanzar con honestidad y a trabajar en conjunto para sanar las viejas heridas. En el silencio que siguió a la cena, la esperanza comenzaba a germinar. La verdad, por dolorosa que fuese, había abierto el camino para reconstruir el lazo que los unía, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en el que el perdón se erigía como el fundamento de una relación renovada. Con la incertidumbre aún vibrando en el ambiente familiar, el sobrino se sintió impulsado a profundizar en el significado de lo que había oído. Tras la reunión en la que se había abierto la verdad, él quedó marcado por una mezcla de dolor y curiosidad. Sabía que para avanzar era necesario comprender en su totalidad la razón de aquellos secretos. Esa misma noche, mientras el resto de la familia se dispersaba para enfrentar sus propias emociones, el sobrino se retiró al estudio, un espacio que se había convertido en el depósito de memorias y silencios. Allí, en la soledad de la penumbra, decidió buscar la guía de uno de los familiares que siempre había sido un referente de sabiduría, su abuelo. Con paso vacilante, se dirigió a la habitación donde el anciano solía pasar las tardes y se sentó a su lado en un gesto de sincera necesidad. El abuelo, con una voz pausada y cargada de años de experiencia, escuchó con atención las inquietudes del joven. Con palabras medidas, le explicó que, a lo largo de la vida, las familias a menudo se ven forzadas a guardar secretos para proteger sentimientos profundos o para evitar el dolor inmediato, pero que esos mismos secretos, al salir a la luz, podían ser la semilla de un perdón necesario.
Relató episodios de su propia juventud, momentos en los que el silencio había sido tanto un refugio como una prisión, y como, con el tiempo, aprender a hablar con la verdad había permitido sanar viejas heridas. Mientras el abuelo compartía sus vivencias, el sobrino sintió que poco a poco se disipaba la confusión. La explicación no borraba el dolor de haber escuchado aquello sin querer, pero le ofrecía un camino para entender que el perdón, tanto el que se otorga como el que se pide, era parte esencial del proceso de sanación familiar. Con cada palabra, el anciano sembraba en el joven la idea de que aceptar la complejidad del pasado era el primer paso para reconstruir la confianza perdida. Esa noche, luego de la conversación, el sobrino se quedó en vela, reflexionando sobre el valor del perdón y sobre la importancia de que la verdad salga a la luz, aunque duela. Comprendió que, para forjar un futuro en el que la familia se mantuviera unida, era indispensable que cada uno enfrentara sus propios temores y que, en conjunto, se comprometieran a actuar con transparencia y empatía. Al amanecer, con la mirada más serena y un peso menos en el corazón, el sobrino se preparó para compartir lo aprendido con el resto de la familia. Con la firme convicción de que el diálogo abierto y el perdón sincero eran el camino hacia la reconciliación, decidió que era el momento de invitar a sus padres a una nueva conversación, donde cada uno pudiera expresar sus sentimientos y comprometerse a reconstruir, poco a poco, el lazo que los unía. Así, en el silencio cómplice del nuevo día, se abrió paso la esperanza de que, aunque los secretos del pasado habían dejado cicatrices, la búsqueda del perdón podía transformar el dolor en un puente para un futuro más unido y honesto. Con la reunión familiar celebrada y las verdades finalmente expuestas, la atmósfera en el hogar se impregnó de una determinación renovada. Aquella tarde, después de que las palabras se asentaran y los silencios se hicieran cómplices de un compromiso ineludible, los adultos y el sobrino se reunieron de nuevo en la sala, esta vez sin reservas. Con la mirada fija en el futuro, cada uno asumió la responsabilidad de mantener la transparencia y evitar que viejos secretos volvieran a sembrar discordia. El sobrino, quien había sido el catalizador de todo el proceso, se mostró especialmente decidido a forjar un ambiente en el que la comunicación sincera fuese la norma. Durante una conversación pausada, propuso establecer momentos familiares semanales en los que se compartieran inquietudes y se aclararan malentendidos antes de que se transformaran en tensiones irreparables. Su propuesta fue recibida con asentimientos y miradas que reflejaban tanto arrepentimiento por los errores pasados como la esperanza de un mañana más unido. A lo largo de los días siguientes, la familia comenzó a implementar pequeños cambios que se traducían en actos concretos. En el desayuno, ya no se evitaban las conversaciones, cada miembro se animaba a expresar lo que había sentido y a preguntar sin temor. En reuniones informales en el jardín o durante las cenas, los protocolos de comunicación se volvieron más fluidos. Se insistía en la importancia de hablar desde la honestidad y se establecían acuerdos para que nadie sintiera la necesidad de ocultar información que pudiera afectar a los demás. El adulto responsable de la conversación inicial se comprometió a liderar este nuevo rumbo, reconociendo públicamente sus errores y expresando su voluntad de actuar con mayor claridad en el futuro. Con cada pequeño gesto, una sonrisa sincera, un comentario directo o el simple hecho de escuchar sin interrumpir, la confianza comenzó a afianzarse. El sobrino, al ver que su voz había impulsado el cambio, se sintió valorado y comprendido, y decidió colaborar activamente, ofreciendo su ayuda en tareas cotidianas y participando en las nuevas reuniones familiares. Así, en el transcurso de esos días, el hogar se transformó en un espacio donde el compromiso con la verdad se consolidaba a través de acciones diarias. La familia, unida por el dolor del pasado pero decidida a aprender de él, se encaminó hacia un futuro en el que la comunicación abierta y el respeto mutuo se convirtieron en los cimientos de una relación renovada. Con el corazón aliviado y la mirada puesta en el horizonte, cada uno asumió su parte del nuevo compromiso, sabiendo que, a partir de ese momento, la verdad y el entendimiento serían las claves para construir un mañana lleno de unión y esperanza. Con el compromiso de mantener la transparencia y fortalecer los lazos familiares, la familia decidió dar un paso simbólico que marcara el inicio de una nueva etapa. Una tarde, bajo un cielo despejado, se organizaron para realizar una caminata conjunta por el parque cercano. La actividad, que a simple vista parecía una simple salida familiar, se convirtió en un ritual que invitaba a cada uno a dejar atrás los rencores y a mirar hacia un futuro compartido. Mientras avanzaban por el sendero, el ambiente se impregnaba de conversaciones espontáneas y risas tímidas.
El sobrino, ahora más sereno, se abrió a expresar sus sentimientos y a preguntar por detalles que antes habían quedado en el silencio. Los adultos, por su parte, compartían anécdotas sobre el pasado y explicaban las lecciones aprendidas, permitiendo que cada palabra sirviera de puente para sanar heridas antiguas. En ese recorrido, las barreras emocionales parecían disiparse poco a poco, reemplazadas por una comunicación franca y directa. La caminata se transformó en un acto colectivo de reconciliación. En distintos puntos del camino, se detuvieron para apreciar la belleza del entorno y para compartir momentos de reflexión. En esos breves descansos, la familia se miraba a los ojos y reconocía, sin necesidad de palabras grandilocuentes, que cada paso dado juntos era un avance hacia la recuperación de la confianza. La naturaleza, con sus colores y sonidos, parecía ser el testigo silencioso del proceso de transformación que cada uno vivía en ese instante. Al concluir el recorrido, la familia se reunió en un claro del parque para disfrutar de un picnic improvisado. Con el estómago lleno y el corazón un poco más ligero, se comprometieron a seguir cultivando esa apertura y honestidad que la caminata había simbolizado. En ese ambiente de unión, la sensación de esperanza era palpable, la verdad y el perdón, cimentados en actos cotidianos y en la voluntad de escuchar, habían comenzado a escribir el nuevo capítulo de una familia que, a pesar de las cicatrices del pasado, se disponía a caminar junta hacia un futuro lleno de comprensión y amor. Con el paso del tiempo, el recuerdo de aquella conversación prohibida se fue transformando en una lección que iluminó el camino de la familia hacia un futuro distinto. La noche que había visto al sobrino enfrentarse a verdades inesperadas y dolorosas dio paso a días llenos de nuevas conversaciones, en las que cada miembro se comprometía a honrar la transparencia y a dejar atrás viejos silencios. En la mañana de un día despejado, la familia se reunió en el comedor para celebrar, de forma modesta y sincera, el comienzo de un nuevo capítulo. Las miradas, antes cargadas de incertidumbre, ahora brillaban con la determinación de sanar las heridas y de reconstruir un lazo basado en el entendimiento mutuo. El sobrino, que había sido el motor de este cambio, se mostraba más sereno y abierto, su voz, antes temblorosa, resonaba con la firmeza adquirida a través del perdón y la reflexión. Mientras compartían el desayuno, cada palabra se convertía en un puente que unía generaciones y sellaba la promesa de que la verdad, por más difícil que fuese, era el cimiento indispensable para una relación genuina. Los adultos explicaron, sin evasivas, las razones detrás de los secretos guardados, reconociendo sus errores y expresando el compromiso de actuar con mayor honestidad en el futuro. El ambiente se impregnó de un sentimiento de paz, en el que cada risa y cada gesto sencillo reafirmaban que el dolor del pasado había dado paso a la esperanza de un mañana compartido. En esa nueva etapa, la familia se dispuso a organizar encuentros regulares, donde se alentaba a todos a expresar sus inquietudes y a celebrar los logros de la convivencia. Las viejas sombras se disiparon lentamente, sustituidas por la luz de la empatía y la comunicación directa. La casa, antes marcada por la tensión de secretos revelados, se transformó en un refugio donde la honestidad y el amor fraternal se mostraban en cada rincón. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba en un horizonte dorado, el sobrino se tomó un momento para observar el entorno familiar, el intercambio de sonrisas, la complicidad en las conversaciones y el ambiente de calma que había emergido a partir de la confrontación. En ese instante, comprendió que, a través del enfrentamiento de la verdad y del compromiso con el perdón, se había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades. El amanecer de ese nuevo día se consagró como el inicio de una era en la que la familia, unida por la experiencia compartida, se comprometió a caminar junta hacia adelante, dejando atrás las cicatrices del pasado y abrazando, con renovada esperanza, la promesa de un amor sincero y duradero.